El contacto cero sirve para que tú te recuperes. No para recuperar a la otra persona, es para ti, para que tú salgas de esa situación, para que vuelvas a tener el control emocional sobre ti mismo o sobre ti misma. Y para que eso pase, tienes que pasar por el síndrome de abstinencia. Y es normal, y es doloroso, y cuesta, y es difícil. Pero piensa una cosa, si cada vez que tú te pones en contacto cero con esta persona porque te quieres recuperar, y cuando empiezas a sentir esa angustia, esa necesidad, ese vacío, ese extrañar, vuelves a contactar con esa persona, vuelves otra vez a la casilla de salida. Y estás todo el día, estás siempre en ese círculo vicioso, es como el pez que se muerde la cola y nunca te das el tiempo suficiente para pasar por todas las etapas de ese síndrome de abstinencia. Así que, aunque sea doloroso y aunque te esté costando,